La muerte más desastrosa y horrible en una montaña rusa en Estados Unidos ocurrió el 19 de julio de 2013. La víctima fue Rosa Ayala Gaona Esparza, una abuela de 52 años de Dallas que estaba visitando el parque de atracciones Six Flags de Texas junto con su hija y su yerno. No solo fue lanzada por los aires violentamente, sino que también fue torturada por la imperdonable atracción Texas Giant. La escena fue horrenda y misteriosa. El personal del parque incluso fue incapaz de localizar su cuerpo hasta después de que llegara la policía. Permanece atento porque esta historia de la horrible muerte de Rosa Esparza en el Six Flags de Texas es tan aterradora que te hará pensarlo 2 veces antes de subir a una montaña rusa. A las 6:40 p.m., en el notorio parque de diversiones Six Flags de Texas, en Arlington, Rosa Esparza fue enviada a una muerte increíblemente violenta por la famosa montaña rusa Texas Giant. Esparza estaba sentada en la tercera fila de la montaña rusa y salió despedida cuando la atracción iniciaba su descenso desde la primera gran colina de la pista. La montaña rusa Texas Giant es enorme, larga y está rodeada de tantas atracciones a ambos lados que se tardó bastante en encontrar su cuerpo porque nadie vio dónde había caído. Su cuerpo fue descubierto finalmente por un agente de policía que la vio desde una plataforma de observación. No podía creer lo que veía. Su cuerpo, parcialmente cercenado, estaba horriblemente envuelto alrededor de una viga de soporte en el techo de aluminio de la atracción del túnel Honky Tonk, con sangre y tejidos esparcidos por un área de 80 pies. Los paramédicos que acudieron al accidente declararon que Rosa había muerto en el lugar. Se cree que la montaña rusa realizaba su primer descenso y estaba tomando la primera curva a gran velocidad cuando la abuela de Dallas perdió la vida. La Texas Giant debutó en 1990 como montaña rusa de madera y fue reconstruida y reintroducida en abril de 2011 como montaña rusa híbrida de madera y acero. Es bastante majestuosa y masiva, mide 1.500 metros de longitud y su elevación más alta es de unos 150 pies de altura, lo que equivale a un edificio de 14 pisos de altura. La historia es tan inquietante porque Rosa Esparza fue torturada antes de ser lanzada por los aires con bastante violencia. Según la hija de Rosa, que iba en el coche delante con su marido, se dio la vuelta al principio del trayecto para ver cómo estaba su madre y la encontró casi completamente boca abajo en el coche con la cabeza apoyada en el suelo. Segundos después, cuando la atracción iniciaba su tercera subida, tuvo que ver a su querida madre lanzada por los aires. Se le paró el corazón y empezó a gritar. Lo que era aún peor es que tenía que aguantar el resto del viaje sin saber el destino de su madre. En cuanto el carruaje empezó a detenerse, ella gritó mientras el miedo, el terror y las lágrimas llenaban su cara y su alma. Mi madre, déjenos salir, tenemos que ir a buscarla». Resultó que los operarios de la atracción tenían algún tipo de conocimiento de que ese vagón en concreto estaba defectuoso y que Rosa Esparza no iba bien sujeta en su asiento. Los investigadores de la policía de Arlington no podían creer lo que estaban oyendo en muchos momentos de la investigación. Los investigadores también descubrieron que, por alguna razón, el arnés de sujeción de Rosa estaba bajado lo suficiente para que el ordenador lo registrara como bloqueado, lo que llevó al operador a declararlo libre para partir. Irónicamente, la policía había recibido un correo electrónico un día antes del incidente de una mujer que afirmaba haber viajado en el vagón número 3 el día anterior al fatal incidente. La mujer aclaró que, una vez cargado el tren, el maquinista anunció por megafonía «todo despejado», pero inmediatamente bajó la vista y anunció «comprobar coche 3». Entonces el empleado, que había comprobado antes las sujeciones, volvió a su coche
y volvió a comprobar las sujeciones. Un segundo después se anunció todo despejado. Según un testigo que viajaba en la cuarta fila, el sistema de sujeción de Esparza no estaba bien cerrado. También añadió que cuando él y su amigo, que estaba sentado a su lado, vieron a Esparza boca abajo con los pies en el aire, intentaron ayudarla, pero no pudieron llegar hasta ella. Los agentes de policía y los bomberos que investigaron el suceso se mostraron muy apenados. Los bomberos tardaron incluso 1 hora entera en retirar el cuerpo de Esparza del techo de aluminio. La escena era espantosa. Su cuerpo estaba parcialmente enrollado alrededor de una viga de soporte, con la parte inferior del cuerpo en la parte superior del tejado y la parte superior casi seccionada colgando del lado sur del tejado. Parecía un baño de sangre. La atracción reabrió en septiembre tras aplicar los procedimientos de mantenimiento e inspección recomendados por su fabricante, Gerstlauer Amusement Rides. También se instalaron nuevos cinturones de seguridad y se rediseñaron las almohadillas de las barras de sujeción. Más tarde, en octubre del mismo año, Six Flags Park declaró ante el tribunal que no era responsable de la muerte, porque sencillamente no era el fabricante ni el diseñador de la atracción Texas Giant. También intentaron restar importancia al incidente afirmando que 2,5 millones de personas se habían subido antes a la montaña rusa. Esta afirmación provocó la ira y la rabia generalizadas de la comunidad, porque todo el mundo sabía, por la investigación y los testimonios de los testigos, que la empresa conocía la existencia del vagón número 3, que tenía un sistema de retención del asiento defectuoso antes del incidente y no hizo nada para resolver el problema. El parque de atracciones Six Flags intentaba salir impune de su negligencia. Mientras la empresa mantenía que un fallo mecánico no era el culpable de la trágica caída de Esparza, su familia acusaba al parque de negligencia y de operar una atracción defectuosa. Según la demanda de la familia de Esparza, el coche no tenía cinturón de seguridad ni arnés de hombro, sino solo una sola vuelta o barra en T para sujetar a los pasajeros. La demanda afirmaba que cuando la montaña rusa estaba en su primer gran descenso, la hija de Rosa Esparza oyó gritos y chillidos detrás de ella, y se volvió para ver a su madre en el proceso de ser arrojada fuera del coche por detrás de la seguridad de su asiento. Esparza fue entonces arrojada contra un pilote de apoyo mientras el coche giraba y giraba, aterrizando sobre el techo del túnel Honky Tonk. Según la demanda, antes de que Rosa se cayera, los testigos dijeron que se había quejado de que su arnés no estaba bien abrochado. Al parecer, después de que Rosa se quejara, el empleado del parque le dijo que mientras oyera el clic del arnés del cinturón una vez, estaba bien. En comparación, los cinturones de los demás pasajeros chasqueaban más de una vez, lo que significaba que estaban bien sujetos. Sin embargo, el cinturón de Rosa solo chasqueó una vez, y aún así, los empleados le permitieron seguir en la atracción. El fabricante de la montaña rusa, los ingenieros de Six Flags y expertos externos llevaron a cabo una investigación interna de 2 meses tras la muerte de Rosa. Según fuentes internas, las inspecciones mostraron que varias partes de los sistemas de seguridad de la atracción presentaban incoherencias y fallos intermitentes. Los abogados argumentaron que si el parque hubiera realizado inspecciones periódicas, como afirman, habrían detectado las incoherencias y los fallos intermitentes y los habrían solucionado, lo que habría salvado la vida de Rosa. La familia de Esparza también había presentado una demanda contra Gerstlauer Amusement Rides, la empresa que fabricó los vagones del gigante. En noviembre de 2014, Six Flags y Gerstlauer Amusement Rides de Alemania llegaron a un acuerdo con la familia de Rosie Esparza y no se dieron a conocer los detalles. Gracias por vernos. Asegúrate de darle like, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video, que te llevará al corazón de las escenas y misterios
de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y eventos paranormales más aterradores de todo el mundo. El domingo 7 de agosto de 2016, Caleb Schwab, de 10 años de edad, vida de 264 escalones a la cima de Berg, más alto del mundo en el magnífico y enorme Schlitterbahn Water Park en Kansas City. El tobogán era simplemente una atracción irresistible. Es incluso más alto que la Estatua de la Libertad de Nueva York. Todo iba bien cuando Caleb se subió a la balsa junto con otras 2 mujeres y se lanzaron hacia abajo como un cohete cuando de repente se produjo el desastre. La balsa se elevó en el aire y la cabeza de Caleb chocó con una de las barras metálicas que sujetaban las redes de seguridad que cubrían la balsa. La cabeza de Caleb fue decapitada de una forma espantosa e indescriptible que lo mató al instante. Su cabeza y su cuerpo fueron a parar a la piscina situada en la parte inferior de la atracción. La escena era infernal, desgarradora y aterradora más allá de lo imaginable. Las 2 mujeres que iban en la misma balsa con Caleb también sufrieron heridas leves en la cara. Según se supo más tarde, la culpa de todo el fiasco la tuvieron 2 soñadores que querían crear un tobogán acuático sin parangón que ofreciera una experiencia única que atrajera a gente de todo el mundo. Los egos de estos 2 hombres eran demasiado grandes. Ni siquiera se molestaron en utilizar las matemáticas y los métodos de ingeniería adecuados al crear el impresionante pero mortal tobogán acuático de Berrucht. Manténgase en sintonía para conocer todos los detalles de la horrible muerte de Caleb Schwab por el Berrucht Water Slide en el infame Schlitterbahn Water Park. El parque acuático Schlitterbahn de Kansas City es enorme, muy agradable, emocionante y uno de los 5 parques Schlitterbahn de Estados Unidos. Cada año, más de 2 millones de visitantes acuden a estos 5 parques para lanzarse por toboganes, zumbar por serpenteantes toboganes tubulares y flotar y nadar en ríos artificiales y enormes piscinas. Algunos incluso dicen que el parque es el equivalente acuático de Disneylandia. El majestuoso tobogán Berrucht, que significa loco en alemán, es realmente único. Con sus 170 pies de altura, es más alto que las cataratas del Niágara. Gente de todas partes visita el parque solo para probar este impresionante y peligroso tobogán. Para subir, primero hay que subir los más de 200 escalones hasta la cima y pesarse, ya que la balsa solo tiene capacidad para 3 pasajeros que, juntos, no pueden superar un peso determinado. A continuación, los 3 ocupantes de la balsa de goma caen en picada por una pendiente casi vertical de 17 pisos a velocidades de hasta 68 millas por hora. En el momento en que llegan al fondo, suben disparados por una pendiente de 55 pies de altura, el equivalente a un edificio de 5 plantas, antes de descender a toda velocidad por una última pendiente empinada, para detenerse finalmente en una larga piscina poco profunda llena de agua. Cuando el tobogán se abrió al público, en julio de 2014, los usuarios lo describieron como aterrador, horrible y estupendo. A todas luces, el Berrucht es el buque insignia del parque Schlitterbahn. Era normal que Caleb siguiera insistiendo a sus padres para que le dejaran lanzarse por el peligroso tobogán. Incluso la vista desde la plataforma superior del tobogán es majestuosa, desde donde se divisa todo el horizonte de Kansas City. Scott, el padre de Caleb, es un legislador de Kansas y fue invitado por el parque Schlitterbahn junto con su familia y otros funcionarios del gobierno a un día de diversión familiar gratuito con un buffet libre de todo lo que puedas comer. El padre de Caleb no pudo resistirse a la oferta. Sabía que a sus hijos les encantaba el parque y siempre le suplicaban que los llevara allí. Así que decidió no dejar pasar la oportunidad después de todo. ¿Qué podría salir mal? El parque debería ser seguro. Según las normas del parque, un saltador del tobogán Berrucht debía medir al menos 54 pulgadas. La altura y el peso de Caleb se ajustaban a los criterios del parque, y sus padres no pudieron negarse. Y Caleb, un poco excitado, se lanzó a por la emoción de su vida. Ni él ni sus padres tenían motivos para sospechar que el tobogán era peligroso y tenía oscuros secretos. Cuando Caleb llegó a la plataforma superior de Berrucht, entró en la zona de lanzamiento frente a la balsa,
y un empleado le aseguró a su asiento con una correa para el hombro. Detrás de él, en la misma balsa, se sentaron dos hermanas. Segundos después, la compuerta del tobogán se abrió y una cinta transportadora empujó la balsa hacia la empinada cuesta. Y ¡pum! La balsa empezó a precipitarse hacia abajo a una velocidad inmensa. En pocos segundos, la balsa llegó al fondo de la empinada cuesta y subió en picado por la segunda cuesta de 55 pies. De alguna manera, las correas de seguridad de Caleb le fallaron y no le mantuvieron seguro en su sitio, justo cuando la balsa empezaba a subir la segunda colina. La balsa saltó por los aires, algo que no debería ocurrir. Voló por los aires y su cabeza chocó contra una red y un aro metálico semicircular que se arqueaba sobre la parte superior del tobogán. El aro le cortó el cuello y quedó decapitado al instante. Su cabeza y su cuerpo salieron volando de la balsa y aterrizaron en el tobogán. Esperando a Caleb en el fondo del Verrucht estaba uno de sus hermanos, junto con numerosos espectadores. Cuando el pequeño cadáver del niño se deslizó hacia la piscina de salida, todos empezaron a gritar. Su madre corrió pensando que su hijo solo estaba herido, pero algunos curiosos le cerraron el paso y le impidieron llegar al lugar. Le dijeron que era mejor que no viera el cuerpo del niño. Fue una escalofriante escena sangrienta que parte el corazón. Su familia estaba desolada y probablemente dañada emocionalmente sin remedio. Las investigaciones de las autoridades y los periodistas comenzaron inmediatamente, y así se sorprendieron al descubrir que su estado permite que los parques acuáticos se autoinspeccionen, lo cual es algo que nunca debería permitirse. Sin embargo, era una realidad en Kansas. El único otro estado que tiene leyes tan laxas era Texas. La investigación reveló que muchos de los usuarios del tobogán se quejaban a menudo de que las correas de los hombros estaban demasiado flojas y sus balsas cogían aire, lo que provocaba que se golpearan dentro de la balsa. Un antiguo socorrista del parque Shittervan dijo literalmente que a él y a sus compañeros el tobogán les daba bastante miedo. Incluso solían pedirles todos los días antes de que abriera el tobogán que se ofrecieran voluntarios para probar la atracción. La mayoría se negaba. A principio, a los investigadores les costó encontrar información, pero al final descubrieron que los empleados del parque debían presentar periódicamente informes de operaciones sobre las atracciones que supervisaban. Estos informes revelaron que el infame tobogán Verrucht tenía muchos problemas que nunca se revelaron al público ni se arreglaron. Los investigadores descubrieron que 11 asistentes al parque habían resultado heridos en Verrucht entre el 31 de agosto de 2014 y el 5 de agosto de 2016. Dos de ellos apenas unos días antes de la muerte de Caleb. A medida que avanzaba la investigación, todo empezaba a parecer aún más sombrío. Examinando los informes de mantenimiento de Verrucht, los investigadores descubrieron que la dirección del parque evitó o retrasó reparaciones cruciales que habrían dejado la atracción fuera de servicio. Pronto se cerró el caso cuando los investigadores se enteraron de que el 3 de julio de 2014, una semana antes de la gran inauguración de la atracción, una empresa de ingeniería contratada por los propietarios del parque para realizar pruebas con acelerómetros en las balsas de Verrucht había emitido un informe en el que sugería que si el peso combinado de los 3 pasajeros de una balsa era entre 400 y 550 libras, había muchas probabilidades de que la balsa saltara por los aires en la segunda colina. Sin embargo, la atracción se abrió de todos modos y el informe se barrió bajo la alfombra. En 2017, el parque acuático y varias empresas asociadas con el diseño y la construcción de Verrucht pagaron a la familia de Caleb una indemnización de $20 millones. A día de hoy, nadie ha sido capaz de averiguar qué ocurrió exactamente. ¿Hubo algún problema con la distribución del peso de los 3 pasajeros que hizo que la balsa se elevara por los aires? ¿Falló algo en la tobera del cañón que disparó la balsa hacia la segunda colina? Puede que nunca lo sepamos. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo.
Debbie Gale Stone fue la primera empleada de Disneylandia que murió en un horrible incidente relacionado con una atracción. Su espantosa muerte fue el resultado de ser aplastada de pies a cabeza por las paredes que se cerraban y que literalmente exprimieron los huesos y la sangre de su cuerpo. Los parques de atracciones son lugares encantadores y fascinantes que dejan a todos los niños recuerdos felices y serenos que duran toda la vida. Disneylandia es quizás el parque temático más encantador del mundo, y es sin duda una experiencia inolvidable. A menudo oímos hablar de accidentes en estos paraísos de la alegría, pero en la mayoría de los casos provocan lesiones y en ocasiones la muerte de los clientes. Pero rara vez oímos hablar de la muerte de un empleado de un parque temático a causa de las propias atracciones en las que trabaja. Debbie Stone fue quizá la primera empleada de un parque de atracciones de Estados Unidos que murió de una forma horrenda que solo puede describirse como un incidente escalofriante que parte el corazón. Fue literalmente aplastada entre paredes mecánicas móviles que le exprimieron la sangre de su frágil cuerpecito. Sigue en sintonía para saber más sobre la historia de horror y muerte de Debbie en Disneylandia, además de la leyenda de que su espíritu aún perdura en el edificio donde murió. El 8 de julio de 1974, Debbie Stone se divertía como nunca en su nuevo trabajo de ensueño en Disneylandia, un trabajo temporal que le gustaba pero que aceptó principalmente para ahorrar dinero para pagar la matrícula de la universidad. Aquel día fue más especial que ningún otro en su vida, ya que llamó a sus padres y les comunicó que estaba enamorada y que quería su bendición para comprometerse. Sus padres se quedaron un poco perplejos, porque ella solo tenía 18 años y grandes planes universitarios. Sin embargo, se alegraron por ella y quisieron conocer a su futuro marido. Aquella noche trabajaba como azafata en la atracción America Sings de Disneyland. Alrededor de las 22:30 horas quedó atrapada entre una pared fija y otra en movimiento. Su último aliento fue un grito de agonía y dolor insoportable cuando las dos paredes mecánicas aplastaron su cuerpo. Murió inmediatamente. A día de hoy nadie sabe qué ocurrió realmente, si fue un percance fatal o pura negligencia. Disneylandia es un lugar complejo. Detrás de todas las sonrisas, risas, emociones y excitación, hay miles de trabajadores que invierten sus mentes y almas para hacer que los clientes estén felices, cómodos y seguros. Cuando Walt Disney concibió la idea de Disneylandia, dijo que era el resultado de su creencia de que debía existir un lugar encantador para que padres e hijos pasaran juntos momentos memorables. A ella nunca se le ocurrió que un lugar tan encantador pudiera producir trabajos fatales. Todo el mundo sabe que los parques temáticos pueden ser peligrosos para los clientes debido a errores humanos, fallos mecánicos o mala suerte, como dirían algunos. Sin embargo, muy pocos se dan cuenta de que detrás de todas las atracciones y espectáculos encantadores hay un ejército de personas que realizan en muchas circunstancias tareas y deberes arriesgados en los que las cosas pueden salir muy mal y no se les paga mucho. La mayoría de estas personas decidieron trabajar en parques temáticos a pesar de su baja remuneración, porque son el tipo de seres humanos a los que realmente les gusta proporcionar a los demás, especialmente a los niños y a los jóvenes de corazón, una alegría sin igual. Para ellos, también equivale a revivir una y otra vez viejos recuerdos felices de la infancia. Para algunos, estos recuerdos pueden haber sido los únicos momentos verdaderamente felices de su infancia. Estas son las razones que llevaron a Debbie Stone a solicitar un puesto de trabajo en Disneyland. Justo después de terminar el instituto, le encantaba el lugar y era conocida por su espíritu amable y alegre que se preocupaba por los demás. Para Debbie, trabajar en Disneylandia significaba matar dos pájaros de un tiro. Podía vivir su sueño y ahorrar para pagar la matrícula de la universidad. Deborah Stone nació el 18 de junio de 1956 en Santa Ana, California. Era guapa y tenía talento. En el colegio destacaba tanto en los estudios como en el atletismo, especialmente en natación. Decidió matricularse en la Universidad Estatal de Iowa.
y como cualquier adolescente entusiasmada y alegre, anhelaba trabajar en la tierra de los sueños, Disneylandia. Consiguió lo que deseaba y fue contratada para el verano como azafata. El 8 de julio de 1974, apenas 9 días después de que se inaugurara una nueva atracción llamada America Sings, Deborah Gale Stone murió horriblemente aplastada entre dos paredes de los escenarios del Teatro Móvil entre las 22:30 y las 22:40 horas. Un estrecho hueco entre una pared fija y una pared mecánica móvil giratoria que forma parte de uno de los escenarios móviles estaba abierto, y por alguna razón desconocida, la pobre Debbie Stone se cayó, dio un paso atrás o intentó saltar de un escenario al otro cuando la pared giratoria empezó a moverse tras el final de un acto que suele durar entre 4 y 6 minutos. Algunas personas oyeron su último grito desesperado antes de morir aplastada. Se apresuraron a avisar al personal del parque, pero la mayoría de los espectadores pensaron que era parte del espectáculo. Cuando el personal llegó hasta ella, ya había muerto a causa de las heridas. Pocos días antes del incidente, Disneylandia inauguró la nueva gran atracción America Sings, un espectáculo musical automatizado que rendía homenaje a la historia musical de Estados Unidos. Esta nueva atracción técnicamente era una mejora de una atracción existente llamada Carousel of Progress. La atracción contaba con 6 escenarios en el centro del edificio. Estos 6 teatros giraban en secuencia para permitir a la audiencia del teatro experimentar cada actuación popular en secuencia. El espectáculo consistía en 4 grandes números musicales con un popurrí de melodías de época cantadas por animales animados. Durante el espectáculo, la azafata de Disney se situaba a la izquierda del escenario para saludar al público al principio y despedirlo al final. La diferencia entre la antigua atracción Carousel of Progress y la nueva America Sings radicaba en la dirección en que se movían las paredes de los escenarios. En la antigua atracción, se movían en el sentido contrario a las agujas del reloj y alejándose unas de otras, pero en la versión mejorada, se movían en el sentido de las agujas del reloj y acercándose unas a otras. Alrededor de las 22:30 horas, cuando terminaba el último espectáculo y los escenarios cambiaban de posición en el intervalo de 45 segundos, un cliente del teatro contiguo oyó un grito escalofriante. Cuando él y los operarios acudieron corriendo al lugar, vieron horrorizados a Debbie Stone aplastada entre las paredes de los 2 teatros. Nadie sabe qué llevó a Debbie a meterse entre las paredes. Sea cual fuere la razón, el hecho es que Debbie fue aplastada viva al cerrarse la pared giratoria contra la inmóvil. Fue un incidente muy triste y truculento. Ese mismo día, Disneyland cerró toda la atracción durante 2 días. El escenario en el que murió Debbie permaneció cerrado durante 1 año. Más tarde, los escenarios se equiparon con sensores para avisar al operador si alguien se acercaba demasiado a las paredes, y se hicieron cambios adicionales, fijando paredes de ruptura en caso de que fallaran los sensores. Finalmente, la atracción se cerró en 1988, y el edificio permaneció obsoleto hasta que fue reformado en 1998 para una nueva atracción llamada Innovations. Existe la leyenda de que su espíritu permaneció en el lugar durante muchos años. Algunos clientes y empleados de Disneyland afirman haber visto su espíritu y haber oído una voz que les advertía de que tuvieran cuidado. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. Avia Jones era una hermosa niña brillante. Le caía bien a todo el mundo. Tenía una manera de hacer que la gente se sintiera positiva y sonriera. También era una alumna sobresaliente y muy respetada por sus profesores y compañeros de clase. A día de hoy, su muerte sigue siendo un misterio.
Todavía hay muchos interrogantes en torno a su muerte en el muelle Morris Mariners Landing tras caerse de la atracción Giant Wheel durante una excursión escolar en junio de 2011. Muchas cosas sobre su muerte no tienen sentido. Era solo una niña y, sin embargo, se le permitió montar sola en la famosa Giant Wheel a pesar de que las góndolas de la atracción no tienen barras, jaulas ni cinturones de seguridad. Alguien que simplemente se arrodille o se quede demasiado cerca de las puertas abiertas de la góndola de la atracción puede perder fácilmente el equilibrio y caerse. Ni siquiera se supone que la gente se ponga de pie una vez que la noria empieza a girar. Sin embargo, no hay nada que impida ponerse de pie e incluso bailar. Avaya hizo el viaje ese día, al parecer sola, y cayó al suelo a mitad del recorrido desde unos 30 metros de altura. La caída fue sencillamente insuperable. Murió y nunca se hizo justicia. La investigación no respondió a ninguna pregunta, y el parque de atracciones ni siquiera fue multado. A día de hoy, su devastada familia sigue luchando para que se le haga justicia. Veamos ahora en detalle la misteriosa muerte de Avaya Jones en Morris Pierce Park y la investigación posterior. El viernes 3 de junio de 2011, Avaya Jones, de 11 años de edad, de Pleasantville, Nueva Jersey, estaba con sus compañeros de clase de la Academia Pleasant Tech. Como todos sus compañeros, estaba súper emocionada y feliz. Se suponía que iba a ser un día lleno de actividades divertidas y socialización en Morris Pierce Amusement Park. Morris Pierce and Beachfront Water Parks es un encantador parque de atracciones clásico situado junto al mar, en el paseo marítimo de The Wildwoods, en Wildwood, New Jersey. Cuenta con más de 100 fascinantes atracciones repartidas entre sus 3 enormes muelles de atracciones y sus 2 parques acuáticos frente al mar. La noria, también llamada noria gigante o noria de observación del muelle de Mariners Landing, es una visita obligada para todos los visitantes, porque desde su punto más alto, a unos 156 pies del suelo, se pueden ver las hermosas zonas costeras, todo el parque en detalle y todo lo demás en el horizonte. Algunas personas incluso se llevan comida y cenan en las góndolas que incluyen una mesa central. Por alguna extraña y bastante sospechosa razón, Avaya decidió dar el paseo sola, algo que técnicamente no debería estar permitido, sobre todo a menores de 16 años. Sin embargo, minutos antes de las 12:30 horas se le permitió subir a la atracción. Nadie vio si estaba sola o no, nadie notó si estaba bien o no. Aparentemente las góndolas más cercanas a ella también estaban vacías, y por lo tanto nadie la vio ni vio lo que estaba haciendo. El operador de la atracción no vio ni observó nada raro. Todo fue normal hasta que ella cayó al suelo. Exactamente a las 12:30 horas, la atracción estaba en marcha cuando Avaya cayó de su góndola de la noria y se golpeó con bastante fuerza contra el suelo. Cayó en medio de la zona de carga de pasajeros de la atracción, en el paseo marítimo. Su cuerpo quedó aplastado y su grave traumatismo craneal significaba una cosa: no tenía ninguna posibilidad. Muchos niños, entre ellos algunos de sus compañeros del colegio, vieron su frágil cuerpo en el suelo mientras la sangre empezaba a acumularse junto a su cabeza. Fue una escena trágica y horrible. El parque estaba abarrotado de escolares de varios colegios que asistían a una jornada especial de promoción escolar llamada Education Extravaganza. Algunas personas incluso se apresuraron a ver lo que ocurría mientras la gente se reunía cerca de su cuerpo sangrante. Estaban aterrorizados, pero no podían evitar mirar cómo se desvanecía lentamente. El personal del parque acudió al lugar con botiquines de primeros auxilios e intentó detener la hemorragia, pero poco pudieron hacer. La cabeza de la niña había golpeado el suelo con demasiada fuerza y sus signos vitales se debilitaban a cada segundo. Los servicios de ambulancia y los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. En un primer momento se solicitó un helicóptero sanitario, pero los paramédicos presentes en el lugar, al ver la gravedad de las heridas de Avaya, decidieron no esperar y la llevaron al hospital en ambulancia. La llevaron a un hospital cercano, donde la declararon muerta unos 45 minutos después. El parque cerró la noria y algunas otras cercanas, pero mantuvo abierto el resto del parque durante toda la tarde. No fue hasta las 4 de la tarde cuando los propietarios decidieron cerrar todo el parque durante el resto del día. Todo el parque volvió a abrir a la mañana siguiente, pero la noria gigante permaneció cerrada. Avaya fue la primera muerte de un cliente en la historia del parque Morris Pierce, propiedad de la familia. La causa de su muerte sigue siendo un misterio. Nadie ha podido averiguar por qué se cayó.
Según los primeros informes del parque y la policía, el problema no parecía ser mecánico. Según el parque, Jones se encontraba probablemente sola en una de las góndolas, que está asegurada con un doble pestillo. La puerta del vagón se abre hacia adentro, lo que dificulta un poco la salida. Según la policía, basándose en el lugar donde se encontró a Abaya, la trayectoria de la caída indica que cayó de la góndola a unos 30 metros del suelo. Los investigadores policiales no encontraron ningún testigo creíble que pudiera confirmar si estaba sola o no. Al parecer, nadie vio nada hasta después de que cayera al suelo. Sin embargo, una de las cámaras de seguridad captó parte de la caída de Abaya a medio camino, porque no estaba dirigida hacia las partes altas de la noria gigante. Los investigadores tomaron fotografías de varios carros de pasajeros de la noria, parte de los cuales estaban cubiertos con sábanas blancas. Según el Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey, la noria había pasado una inspección el 17 de marzo de 2011. En las semanas siguientes, los investigadores llegaron a la conclusión de que no había indicios de payasadas ni nada intencionado. Su declaración decía: "No sabemos si fue un accidente fortuito o tal vez estaba mirando a su alrededor. No lo sabemos". Sin testigos y con muy pocos videos, los investigadores no saben qué causó la caída mortal de Abaya Jones, de 11 años. Los investigadores inspeccionaron la góndola número 3, donde se supone que estaba Abaya antes de la caída. También se revisaron todos los demás vagones y no se encontraron defectos mecánicos. La investigación concluyó con la siguiente declaración misteriosa. Los investigadores descubrieron que un cliente arrodillado o de pie en el asiento podía caerse de la atracción si perdía el equilibrio, decidía abandonar el vehículo o simplemente se inclinaba demasiado hacia afuera de la atracción. A falta de testigos de un video concluyente, se desconoce cuál de estas situaciones se produjo. Se puede afirmar con cierta seguridad que la víctima no estaba correctamente sentada en el vehículo. La insinuación de que pudo haber saltado fue ampliamente discutida y recibida con ira por todos los que conocían a Abaya. Todos la describían en general y ese día como una persona fuerte a la que le gustaba divertirse, siempre positiva y nunca una persona negativa. Sus padres estaban destrozados, simplemente no sabían qué hacer. Una vez que entraron en razón, ya era demasiado tarde para interponer una demanda efectiva, que por ley debe presentarse en un plazo de 90 días a partir de tales incidentes. Sin embargo, no se rindieron. Contrataron a un abogado y siguen investigando las disposiciones de seguridad de las norias, así como el historial de accidentes de Morris Pierce. Quieren saber exactamente qué ocurrió, por qué hay lagunas en la investigación, por qué no se informó a Abaya de las precauciones de seguridad antes de subir a la atracción, y por qué Abaya iba sola. También están presionando para que se establezcan directrices más estrictas, como exigir algún tipo de arnés de seguridad o sujeción en todas las atracciones. Sin embargo, según algunas fuentes, el caso se encuentra ahora en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y aún tardará un tiempo hasta que se dicte sentencia definitiva. Morris Pierce o el fabricante de la noria podrían ser declarados responsables legales por negligencia. Los padres de Abaya Jones no piden daños y perjuicios. Donde quiera que miramos encontramos algo que falla en la investigación. Simplemente hay algo misterioso acerca de su caída. ¿Estabas allí ese día? ¿Viste algo sospechoso? Haznoslo saber en la sección de comentarios. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. Hayley Lynch McMullen, del municipio de Deerfield, en New Jersey, tenía apenas 10 años cuando tuvo que soportar la tortura antes de la muerte. Ella junto con su familia estaban teniendo una gran noche en el festival anual de la cosecha de Deerfield. Todo iba bien y ella estaba feliz como un cachorro. Poco sabía ese día que una atracción conocida como Extreme Super Sizzler estaba a punto de acabar con su vida de horror, tortura y miedo. El cuerpo de Hayley era demasiado pequeño para la atracción. De alguna manera, no pudo agarrarse a nada. Simplemente se deslizó a través de la puerta del coche por debajo de la barra de seguridad y cayó al suelo. La caída, el horror y el miedo no la mataron, pero lo que siguió fue nada menos que una tortura seguida de un dolor interminable y finalmente, la muerte. Esta es la historia de la muerte de Hayley McMullen en la infame atracción Extreme Sizzler.
Un incidente triste y trágico que atenaza el corazón. El Festival de la Cosecha del municipio de Deerfield es un momento del año que todos los jóvenes y mayores del municipio esperan con impaciencia. Hayley y su familia no fueron menos, y les encantó la autenticidad de este acontecimiento familiar de estilo country americano. El festival incluye un festival de canto, un concurso de repostería, un patio de comidas con platos de todo el mundo, un desfile, una exposición de arte, una manía por las mascotas, fuegos artificiales y, por último, lo que más entusiasma a la gente y a los niños en particular, atracciones de feria. Se suponía que el festival duraría 4 días en 2019. Sin embargo, se interrumpió porque el 12 de octubre, Hayley McMillan murió después de ser expulsada de su asiento en la atracción Extreme Sizzler. El horrible incidente tuvo lugar justo delante de muchas personas, incluidos sus padres, su abuela y sus 2 hermanos. Para ellos, esta aterradora escena y la agonía que siguió significaron una cosa: nunca volverán a ser los mismos. La devastación cambió sus vidas para siempre. Había tanta tristeza en la comunidad que los consejeros de duelo pasaron semanas ayudando a niños y adultos por igual a lidiar no solo con la pérdida de un miembro querido de la comunidad, sino también con la escena de pesadilla que demasiadas personas, incluidos niños, tuvieron que presenciar. La Extreme Super Sizzler es una popular atracción que tiene brazos giratorios y está formada por 12 coches. Los pasajeros, sujetos con barras, giran en diferentes direcciones. Es una atracción divertida y sencilla, y debería haber sido súper segura. El sábado 12 de octubre de 2019, alrededor de las 18:15 horas, a Hayley supuestamente un operador le negó la entrada a la atracción, pero un minuto después un operador diferente le permitió tomar el paseo. Hayley, emocionada, se encontró en el vagón junto a un chico joven que reconoció de la escuela. Cuando la atracción empezó a ir más rápido, Hayley se sintió inestable en su asiento. Su pequeño cuerpo empezó a sacudirse. No tenía fuerzas para agarrarse a nada. La barra de seguridad del coche resultó ser inútil para alguien de su tamaño. Cayó al suelo del coche y empezó a deslizarse por la abertura del lateral, pero no sin luchar. Incluso el chico que estaba sentado a su lado se dio cuenta de lo que ocurría y trató de retenerla en el asiento, pero él también era un niño pequeño que no podía hacer acopio de toda su fuerza. Intentó ayudarla, pero ella se le escapó de las manos y cayó fuera del vagón al suelo de la atracción. La caída no fue mortal, pero sí lo bastante fuerte como para dejarle algunas heridas. Pudo levantarse en una fracción de segundo, pero para su mala suerte, el operador no vio nada. Entonces comenzó la violenta tortura mientras ella intentaba escapar del infierno. Confusa y dolorida, no sabía qué hacer ni a dónde ir. La atracción estaba en movimiento y ella simplemente estorbaba. Hayley no fue atropellada por uno, sino por otros 3 coches. Los horrorizados espectadores empezaron a llamar al 911, intentando desesperadamente conseguirle ayuda. Fue una horrible escena del infierno, según un testigo. Hayley fue tan valiente que se levantó por segunda vez incluso después de ser violentamente golpeada por los coches metálicos, buscando desesperadamente una salida. Pero todo sucedió demasiado rápido, y otro coche llegó y asestó a la pobre alma el golpe final. El caos que siguió fue solo eso, caos. Algunas personas corrían hacia el lugar del incidente mientras otras huían de él. Nadie sabía exactamente qué había pasado. Sin embargo, la inocente Hayley iba camino de dejar este mundo. La policía fue la primera en apersonarse en el lugar de los hechos, y minutos después llegaron los bomberos y los servicios de ambulancias. Los paramédicos decidieron de inmediato que sus heridas en la cabeza eran demasiado graves, por lo que decidieron que debía ser trasladada inmediatamente al hospital. Menos de 7 minutos después, la trasladaron al Hospital Universitario Cooper de Camden, donde fue declarada muerta a las 19:20 horas. El incidente fue tan devastador que el municipio de Deerfield incluso decidió no celebrar el Festival de la Cosecha en 2020. Según los organizadores del Festival de la Cosecha del municipio de Deerfield, Skelly's Amusements se ha encargado de las atracciones del evento durante 3 décadas. Skelly's Amusements es una antigua empresa que comenzó su andadura en 1956. Incluso tiene una historia interesante. Se cuenta que un día Joseph Skelly, fundador de la empresa, volvía a casa del trabajo cuando vio un merry-go-round montado en un camión a la venta, e inmediatamente decidió comprarlo. Pidió prestado dinero para comprarlo y pronto lo puso a funcionar.
Todos los días volvía a casa de su trabajo como encuadernador y conducía el merry-go-round por las calles de Darby, Pensilvania, cobrando 10 céntimos por vuelta. La atracción tenía 8 caballitos que él empujaba a mano mientras sonaba música. Su pequeño negocio no tardó en crecer y como muchos de sus clientes eran de Nueva Jersey y alrededores, en 1965 decidió trasladarse con su empresa a Nueva Jersey. Según Skelly's Amusements, la muerte de Hayley McMullen fue una primicia para la empresa. Algunos creen que Hayley podría haberse salvado si el fabricante y el operador de la atracción se hubieran molestado en prestar atención al hecho de que varios estados han hecho obligatorio que este tipo de atracciones estén equipadas con un cinturón de seguridad. Además, la atracción debería estar equipada con sensores para que los coches no se estrellaran contra lo que tuvieran adelante, incluidas las almas desafortunadas. Los padres de Hayley, Amanda y Christopher McMullen, no perdieron el tiempo y contrataron a 2 bufetes de abogados. Sus abogados han demandado al fabricante de la atracción, Wisdom Rises of America, y al operador, Skelly's Amusements, por homicidio culposo, acción de supervivencia y angustia emocional. Los padres de Hayley y otros muchos testigos del terrible incidente creen que la atracción no se detuvo inmediatamente después de que Hayley saliera despedida, lo que provocó más lesiones mortales al chocar otros coches contra la pobre joven. Al parecer, el fabricante emitió dichas mejoras de seguridad para la atracción Extreme Sizzler, pero invirtió muy poco en llegar a los operadores para convencerles de la importancia de aplicar dichas mejoras. Toda esta historia encierra un misterio. Algunas personas creen que cuando Hayley intentó subir a la atracción la primera vez, fue rechazada porque era demasiado pequeña y no iba acompañada de un adulto responsable. Sin embargo, Hayley volvió a intentarlo y un supervisor le permitió subir. No está claro por qué se produjo esta confusión. Hay quien dice que la abuela de Hayley fue a charlar con el operador para que se lo permitiera. Sin embargo, los documentos legales muestran que tal conversación nunca tuvo lugar y que la abuela nunca se dirigió a los operadores con ninguna petición. Según los expertos, la confusión tiene que ver más con 2 conjuntos de instrucciones que guían a las personas que operan al Extreme Sizzler. La confusión gira en torno a no permitir subir a la atracción a personas de estatura inferior a 48 pulgadas o 52 pulgadas. Hasta la fecha, no está claro por qué el Extreme Sizzler no se detuvo inmediatamente después de que Hayley se cayera del coche. Sin embargo, se cree que la máquina no está diseñada para detenerse inmediatamente después de que se solicite una parada de emergencia y más bien se detiene por etapas. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. El 8 de julio de 2019, David Briffaut, de 23 años, de la ciudad de Benfleet, en Essex, Inglaterra, se rompió el cuello después de un accidente en el Parque Aqualandia, en España. Lamentablemente, sus lesiones fueron bastante graves y ahora es parapléjico y está destinado a pasar el resto de su vida sin poder usar las piernas. A día de hoy, no está ni remotamente claro por qué aquel desafortunado día, la forma en que aterrizó en la piscina al pie del tobogán acuático Splash, hizo que su cabeza se inclinara violentamente como si hubiera golpeado algo duro. El horrible incidente tuvo lugar delante de numerosos espectadores. Incluso su novia estaba deslizándose justo a su lado cuando ocurrió. Esta es la historia de la tragedia de David Briffaut en el tobogán Splash de Aqualandia. El parque acuático Aqualandia es una de las atracciones turísticas más populares de Benidorm y una de las pocas que permanecen abiertas todo el año. Las atracciones del parque se clasifican en 3 categorías diferentes: infantil, moderada y radical. Se recomienda que los niños menores de 6 años vayan acompañados de un adulto en las atracciones infantiles y moderadas. 2 atracciones pertenecen a la categoría radical, más rápida, llamadas Bang Bang y Vertigo, que pueden alcanzar velocidades de 100 km por hora mientras los clientes descienden por un tobogán de 100 metros en 3 segundos. La atracción Splash, que dio un vuelco a la vida de David y le dejó en silla de ruedas, está catalogada como moderada. Técnicamente hablando, debería ser muy difícil que alguien sufriera lesiones al descender en picado por uno de sus 6 toboganes situados uno al lado del otro.
Sin embargo, el incidente de David Briffaut demostró sin lugar a dudas que hay algo intrínsecamente erróneo en el diseño de la atracción Splash. La atracción no se modificó tras el incidente y sigue en funcionamiento a pesar de las protestas de David Briffaut, su familia y el equipo jurídico que le representa en una demanda contra el parque. David se encontraba en España de vacaciones. Estaba disfrutando de unas vacaciones con su novia Penny Bristow y otra pareja joven. El motivo de las vacaciones era celebrar que su novia había terminado con éxito una carrera de viajes y turismo. Cuando las vacaciones se acercaban a su fin, decidieron viajar por la costa hasta Benidorm y visitar el famoso parque acuático Aqualandia para pasar un día de diversión y emociones húmedas. El tobogán era tentador, así que David y Penny subieron las escaleras hasta la cima, donde fueron recibidos por un socorrista que les dio a cada uno una colchoneta que debían utilizar para lanzarse por el tobogán Splash. La pareja colocó las colchonetas en la posición correcta, se subió y se lanzó. En la parte inferior, uno de sus amigos filmó toda la experiencia. Todo iba bien mientras se lanzaban hacia el fondo. La pareja sonreía y reía mientras se tumbaban boca abajo y bajaban a toda velocidad por el tobogán, viendo cómo se acercaba el final de la atracción. David no se desvió de su posición, no volcó, ni giró, ni salió despedido. Simplemente se deslizaba de cabeza sobre su compañero como todos los demás, incluida su novia, que estaba a centímetros de él en un tobogán paralelo. Sin embargo, algo malo ocurrió al final del recorrido cuando David golpeó el agua. Su cabeza se partió hacia adelante con tanta fuerza que se rompió el cuello por 2 sitios. La médula espinal resultó gravemente dañada. Perdió el conocimiento inmediatamente después de golpear el agua en una piscina en la parte inferior. Los socorristas acudieron al rescate. Fue horrible y sencillamente inexplicable. Pronto llegaron los servicios de ambulancia y David fue trasladado al hospital. Su estado era bastante grave. Los médicos del hospital hicieron todo lo posible por reparar los daños en la médula espinal para evitarle la agonía de la paraplegia. Sin embargo, el daño era demasiado grave. Algunos dicen que David tuvo suerte de que el daño no le hiciera perder más que las piernas. Tras la operación, le conectaron a la unidad de cuidados intensivos. Su situación era aterradora. Ni siquiera los médicos sabían la gravedad de los daños y si se convertiría en un vegetal o algo peor. Sus padres, la profesora Lorraine y el obrero de construcción Stefan, no daban crédito a la noticia. Estaban conmocionados hasta la médula y a las pocas horas viajaron a España para estar junto a su querido hijo. El tío de David, Mark Pooley, también voló a España para asegurarse de que a David y a sus padres se les hiciera justicia. Al día siguiente, se dirigieron al parque para ver el lugar del incidente y la atracción que dejó lisiado a su hijo pequeño. Se sorprendieron al ver que la atracción estaba abierta y la gente la utilizaba como si nada hubiera pasado. Se enfadaron muchísimo. Y luego llegó una noticia aún más indignante. El parque anunciaba que no había pasado nada malo en la atracción y que la culpa era de David. La familia estaba viviendo una pesadilla, mientras David se encontraba en estado crítico. Pero el parque no se disculpó y fue lo bastante arrogante como para no dar margen a una investigación antes de reabrir la atracción. Ni siquiera expresaron compasión. Los propietarios del parque se equivocaron de todas las maneras posibles. Un hombre acaba de quedar paralizado de por vida, y ellos buscan la manera de salirse con la suya. Su comportamiento fue irresponsable desde el primer día. El parque incluso emitió un comunicado alegando que David no siguió las directrices para Splash. Sin embargo, el video del incidente muestra claramente que lo estaba haciendo todo bien y que no infringió ninguna de las normas. El parque fue más allá, afirmando que todo el parque está sometido a una revisión por parte de una empresa externa que hace una revisión exhaustiva de todos los toboganes y el personal revisa las atracciones todas las mañanas. El estado de David tardó un tiempo en mejorar. Unas semanas después del incidente pudo respirar por sí mismo. Sin embargo, su familia temía que no volviera a hablar. Cuando le desconectaron el respirador artificial, se quedó mudo durante varios días. Ni siquiera los médicos podían explicar por qué. Sin embargo, pronto empezó a responder a las voces de su familia y comenzó a hablar de nuevo. A pesar de eso, David quedó paralizado de cintura para abajo para el resto de su vida. Pronto su familia hizo gestiones para que lo trasladaran en ambulancia aérea a un hospital británico.
fue un gran alivio para su familia y allegados. Su familia y comunidad incluso consiguieron recaudar casi $100,000 para ayudarle en su viaje de curación. El estado de David tardó un tiempo en mejorar. Unas semanas después del incidente pudo respirar por sí mismo. Sin embargo, su familia temía que no volviera a hablar. Pronto David recuperó sus fuerzas y dirigió a la familia para que interpusiera una demanda contra el parque. Declaró que el personal del parque no aclaró lo empinada y peligrosa que era la atracción. Añadió que el diseño inseguro del tobogán hizo que cayera al agua demasiado rápido y con demasiada fuerza. Sus abogados sostienen que para montar en un tobogán tan peligroso hay que ir acompañado de un monitor. Acusan al parque de negligencia. Sus abogados alegan que el operador incumplió su obligación de actuar con diligencia y destreza razonables en el diseño, la construcción, la gestión y el funcionamiento del tobogán. Según los expertos, la razón por la que David cogió demasiada velocidad al bajar por el tobogán tiene que ver con su altura y su peso. Mide 1.90 metros y pesa relativamente poco, factores que le hacían descender por el tobogán con bastante rapidez y golpearse contra la piscina en la parte inferior con más fuerza que los que son bajos y más ligeros. Los expertos creen que el personal del parque que estaba en la atracción debería haber sido consciente de que una persona más alta y pesada experimentaría una aceleración rápida y un impacto más fuerte al final. David no recibió instrucciones adecuadas sobre cómo utilizar la atracción y el personal no le advirtió de que su estatura y su peso constituían problemas de seguridad. Penny, la novia de David, describió el incidente como horrible y horrendo. A día de hoy, sigue apoyando a David y ha estado corriendo maratones para llevar conciencia sobre las lesiones medulares, al tiempo que recauda dinero para ayudar a David. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo.